¿Sería una ley prohibiendo la extracción petrolera? No, no se prohíbe, simplemente el petróleo se acabó. No necesitas ni leyes ni decretos. Necesitas una sociedad, un Estado y una política que sea capaz de llevar a la sociedad hacia alternativas diferentes a una economía que ya murió, que es la economía del petróleo. ¿Cómo se puede, doctor Petro, que dice la gente que sin Casanare no se puede vivir o en Colombia o en la Argentina sin petróleo? Claro que se puede vivir antes del petróleo. Sí, ¿por qué no se puede vivir en el siglo XXI sin el petróleo? Al contrario, sin el petróleo, que ya se está agotando en los pozos, y que no se debe permitir el fracking para sacar el puncho del petróleo, porque acabaría con el agua. Tienes el agua. Y el agua es el eje fundamental para una nueva agricultura que tiene que ser de energías limpias. Por eso estoy proponiendo al lado del agua el sol, los paneles solares como producción hogareña de energía eléctrica que en red podrían producir más energía que incluso la que hoy tenemos a partir del petróleo y del carbón. Pero el agua es el que puede generar una producción de alimentos y por tanto la generación de una agroindustria y de una industria y de un turismo en una región que podría vivir muchísimo mejor, con muchísimo menos violencia, en este nuevo tipo de economías limpias que logran incluir más puestos de trabajo, que logran que el trabajo fundamental sea cerebral, por tanto implique universidad, estudios, saberes, y que conviven muchísimo mejor con la naturaleza, que es lo que yo llamo el buen vivir. ¿Cómo hacer esa transformación de la economía del petróleo a las energías renovables y en qué grado se puede ir haciendo? El Estado tiene ya los costos bajos de las energías limpias, fundamentalmente la solar y la hídrica, ya tiene los mecanismos financieros que pueden permitir que cada hogar paulatinamente se convierta en una generadora de energía eléctrica. Y eso en redes inteligentes de transmisión de energía abarataría, llevaría casi a cero los precios de la energía en Colombia. El país actual depende exclusivamente de la minería, exclusivamente del petróleo. ¿Cómo sobrevivir sin eso? ¿Y cuánto tiempo demoraría? Como sobrevivieron nuestros abuelos, pero en el siglo XXI. ¿Retrasamos el país? No, en el siglo XXI, produciendo alimentos, industrializándolos, pero en el siglo XXI la producción de alimentos y la industria son intensivas sin saber, a diferencia de la época de nuestros abuelos. Eso implica un Estado que priorice la educación pública, que permita romper el mercado de la energía eléctrica a partir de su democratización, permitiendo que los hogares de Colombia generen energía eléctrica, disminuyendo sus costos, que incentive, por tanto, la producción de agriculturas e industrias con energías limpias. Ese mundo es muchísimo más desarrollado que el viejo mundo petrolero que está agonizando en el mundo y en Colombia. ¿Pero cuánto tiempo llevaría esa transformación de la economía? 5 años, es la transición. ¿Qué hacer, doctor, para que los casanareños digan, entonces no al petróleo? ¿Qué se hace? ¿Qué solución se da? Es que los casanareños ya dicen no al petróleo, ese no es el problema. Ya la sociedad colombiana, cada vez que la dejan expresar, le dice continuamente a Colombia y al mundo que prefiere el agua, que el petróleo o que el oro. Ya el problema no está ahí. La sociedad colombiana es completamente consciente de lo que significa la agonía del mundo petrolero, su impacto en la naturaleza y la necesidad de construir un modelo alternativo. El problema está en cuál es el modelo alternativo y qué papel cumple el Estado. Si seguimos teniendo unos gobiernos y unos proyectos políticos como el de Vargas Lleras o el de Uribe, que tratan de mantener vivo esa agonía del petróleo a partir del fracking, usando masivamente muchísima más agua que la que se usaba anteriormente en actividades de explotación del petróleo, pues se están tirando literalmente las condiciones geológicas para sostener la vida en el territorio colombiano. Cuando nosotros estamos proponiendo un sistema que se llama en la academia la tercera revolución industrial, que significa la producción de energía solar en red, democratizando el mercado, abaratando la energía a través de paneles solares en cualquier edificación de Colombia, interconectada en red, y con esa energía poder producir
modos de transporte eléctricos que ya existen, pero que en Colombia no se han generalizado, como los metros, los trenes, los tranvías, en las grandes ciudades, la moto eléctrica, el vehículo eléctrico. Cuando esas nuevas economías te están construyendo una especie de nuevo cooperativismo en la producción de alimentos a escala mundial y en la industrialización de esos alimentos, ¿cómo me puedes decir que no se puede reemplazar el petróleo en el Casanare? Claro que sí, y el Casanare puede ser una vanguardia de una nueva economía inteligente, limpia, democrática, que permita un mejor vivir y una construcción de la riqueza en términos diferentes a la que construyó el petróleo, que solo generó pillaje, corrupción, violencia, enfrentamientos fratricidas y finalmente una burbuja de sentirnos ricos por un momento, burbuja que ya explotó, ya se acabó, porque el petróleo se acabó. Usted habla de fortalecer el agro, de fortalecer el campo nuevamente, pero pues el campo sigue en paro, seguimos en paros agrarios, en paros arroceros. Ellos piden modificar algunas cosas como el TLC. ¿Usted qué propone con ese tema? Los paros de los campesinos y los productores precisamente para que haya un Estado que permita producir en el campo. No lo veo al revés. No veo que el paro sea el que impida la producción, no. Los paros son para que un Estado realmente empiece a responder, porque el campo sirva para producir alimentos, que es lo que es racional en cualquier sociedad del mundo. ¿Para qué necesitamos un país con tierras fértiles botadas o en manos de mafiosos que no producen? La tierra fértil debe ser para producir alimentos, pero para producir alimentos se necesita crédito público, se necesita tecnologías, ayuda del Estado, protección del comercio internacional. Si un Estado le está dando la espalda a esas responsabilidades con el campo, pues es obvio y hay que aplaudir el que los campesinos y la gente que tiene vocación de producir en el campo trate de protestar, porque lo que están pidiendo es precisamente que exista producción en el campo de Colombia. Doctor Pedro, vemos en sus conversaciones, en sus temas, cosas muy acertadas en la sociedad, pero ¿cómo lograr, si todo es con la política, si la sociedad quiere el cambio, pero si los políticos no quieren el cambio, ¿cómo hacemos para que esa política cambie ese concepto? Pues usted tiene las decisiones. Si el señor Uribe, sus amigos y el señor Vargalleras dicen que hay que hacer fracking para mantener la economía petrolera, esa es una decisión. La gente vota por ellos es porque quieren el fracking. Si Petro lo que está diciendo es que hay que alejarse del petróleo y priorizar el uso del suelo y del agua en sentidos de energías limpias, economías limpias y productivas, no extractivas, que es la agricultura y la industria y el turismo y nuevos servicios, bajo las condiciones intensivas de saber del siglo XXI, pues si la gente quiere eso, votan por Petro. La política es una decisión sobre el futuro